es a 25 centímetros. Claramente nosotros podemos ver cosas a menos de 25 centímetros, donde lo que vamos a ver se va a ver magnificado, pero se va a empezar a ver borroso. Llega un punto en el que se ve borroso. Por eso no es tan fácil, pues digamos, simplemente magnificar la imagen o magnificar un objeto, acercándonos o alejándonos, ¿no? En este caso, si acercamos menos del punto cercano del objeto o el objeto a menos de 25 centímetros, entonces las imágenes que vamos a ver se van a ver borrosas. Entonces, la distancia del punto cercano se refiere a la distancia donde cae la imagen cuando el objeto está a 25 centímetros, tal cual. Esa es la respuesta. Entonces, claro, bueno, entonces aquí ya tendríamos esencialmente que la distancia del objeto, cuando estamos hablando del punto cercano, es 25 centímetros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos ya. Muy bien. Ahora, el punto es, y eso se puede explicar o esclarecer a través de esta imagen, de la figura A, de esta figura 25, y es que aquí la lente está pegada al ojo, o está muy cercana al ojo. Entonces la distancia entre la lente y el ojo aquí se considera cero o despreciable, ¿verdad? Y en el problema que nosotros estamos resolviendo, nos dan una distancia entre la lente y el ojo, por lo que hay que considerar esos 3 centímetros, pero no solamente es considerar los 3 centímetros para el punto cercano, sino que considerar los 3 centímetros para la distancia del objeto también. Es decir, en esta configuración que está aquí, si la lente nosotros la hacemos hacia la derecha 3 centímetros, vamos a notar que entonces el objeto va a estar a menor distancia, digamos 22, y que el punto cercano va a estar a menor distancia, la que sea, pero menor. Si nosotros pegamos más al ojo, aunque ya está pegado al ojo, pues ahí sería aumentar la distancia, ¿no? Como una lente de contacto o algo así. Pero si alejamos el anteojo del ojo, entonces esa distancia va a disminuir. Entonces justamente eso es lo que me hacía falta aquí, ¿verdad? Nosotros teníamos que la potencia, que es el inverso de la longitud focal, y que eso es igual al inverso o a la suma de los inversos entre la distancia del objeto y la distancia de la imagen. Parte de los problemas es que no sabía quién era la distancia del objeto. Pero como lo vemos de la figura, la distancia del objeto es 25 centímetros, es decir, 0.25 metros. ¿Ok? Las distancias a la imagen, que son las distancias de los puntos cercanos que nos están dando, son punto 35 y punto 45 respectivamente. Entonces aquí vamos a poner 0.35 metros con un signo menos porque recuerden ustedes que las imágenes caen del mismo lado del objeto. Esto quiere decir que el signo aquí que va es negativo. Pero corrigiendo con la distancia que hay de la lente al ojo, entonces esta distancia no puede ser 25 centímetros. Tiene que ser 25 centímetros menos los 3 centímetros de distancia entre la lente y el ojo. Eso sería 22. Y aquí lo mismo. La imagen no puede estar a 35 centímetros porque estoy corriendo la lente hacia la derecha 3 centímetros. Entonces esto quedaría a 32 centímetros hacia la derecha. Entonces calcúlenme esta potencia en dioptrias para este sería el ojo derecho, la potencia del ojo derecho, y aquí voy a colocar los resultados para el ojo izquierdo. En el caso del ojo izquierdo, pues lo mismo, la distancia del objeto es a 25 centímetros, pero la distancia a la que se forma la imagen en el punto cercano es 45 centímetros. 45 centímetros menos los 3 centímetros que estamos alejando la lente da 42 centímetros, que ese es el número que estoy colocando aquí con el signo menos debido a que la imagen está del mismo lado donde cae en el objeto para este tipo de lentes y entonces lleva este signo menos. ¿Cuántos serían entonces las potencias correspondientes tanto como para el ojo derecho como para el ojo izquierdo?
En el derecho es positivo 1.42 dioptras. Muy bien. En el izquierdo es positivo 2.16. Muy bien. Y esas son las respuestas que salen en el libro de texto. La potencia para ambos ojos, en el caso de hablar del punto lejano, porque era la misma, era menos 0.46 dioptrias. Mientras que la potencia para el ojo derecho y para el ojo izquierdo eran 1.42 positivo y 2.16 positivo dioptrias respectivamente o correspondientemente, ¿verdad? Entonces así es que se resuelve. Entonces lo que me faltó la vez pasada era identificar muy bien esta distancia objetivo o del objeto, mejor dicho, e incluir en ambos casos esa distancia de separación de los 3 centímetros a la que está la lente. Y así entonces se termina de resolver este ejercicio. No sé si ahora tienen alguna duda o consulta. Yo tengo, pero con respecto a otro ejercicio, Ajá, dígame cuál. el 15. No sé bien cómo sería. Pues yo tampoco, pero vamos a ver. El 15. Para corregir un caso de hipermetropía, un optometrista receta lentes de contacto positivos que acercan el punto cercano del paciente de 100 a 25 centímetros. ¿Podrá ver el paciente objetos lejanos con claridad con los lentes de contacto puestos o se los tendrá que quitar? ¿Por qué? ¿Cuál es la potencia de las lentes? Bien, desarrollemos aquí el ejercicio para ver entonces cómo contestar a esas preguntas que hace el libro de texto, ¿verdad? Entonces sería el número 15 del capítulo 25. Dice, corregir un caso de hipermetropía. Entonces, esto se corrige con lentes convergentes, ¿verdad? Entonces dice, el optometrista receta lentes de contacto positivos. Positivo se refiere a que deben de ser de lentes convergentes, ¿verdad? Que acercan el punto cercano del paciente de 100 a 25 centímetros. La imagen del punto cercano es justo como lo acabo de explicar, ¿no? Aquí está el ojo, por aquí está la lente, aquí está la línea horizontal esta, a ver, por aquí creo que está la longitud focal de la lente y por aquí se coloca el objeto. El objeto se coloca a 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, en estas condiciones, el punto cercano, esta distancia de la imagen, ¿verdad? Es la del punto cercano, esta que está aquí. Distancia del punto cercano. ¿Ok? Y corroboramos eso con el texto, ¿no? Aquí está. Miren. Anteojos para la lectura y corrección de hipermetropía. Inciso A. Cuando se ve un objeto en el punto cercano normal, 25 centímetros, con anteojos para lectura que tengan lentes convergentes, la imagen se formará más lejos, pero dentro del intervalo de acomodamiento del ojo, más allá del punto cercano ya que está atrasado, ¿verdad? O sea, este que está aquí. Más allá bueno, más allá de la longitud focal y de la distancia del objeto. Ese es el punto cercano. Entonces el problema dice que se ponen las lentes y trae el punto cercano, esa distancia de la imagen, justo lo acercan de 100 a 25 centímetros. O sea que en estas condiciones, a ver, ¿cómo sería? Sin anteojo, a ver, sin anteojo, el punto cercano
es 100. Con anteojo, el punto cercano, le voy a poner así, PC, es 25 centímetros. Pregunta, ¿podrá ver el paciente objetos lejanos con claridad con los lentes de contacto puestos o se los tendrá que quitar? Entonces, cuando la distancia de la imagen cae justo aquí. Entonces, claro, si uno calcula la potencia, por ejemplo, que es 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen. Si la distancia del objeto con los anteojos es 25 centímetros, 0.25 más 1 sobre menos 0.25, esto inevitablemente va a dar 0, ¿verdad? Entonces no va a poder ver, no va a poder ver porque le da potencia 0, ¿no? Este número es positivo y este punto número es negativo, ¿verdad? O sea, lo que está largo no lo va a poder ver. Los objetos lejanos no se van a poder ver con claridad. ¿Por qué? Porque sí, le va a dar potencia 0. Creo yo, ¿eh? Sí, creo que sí. Ok, dice por qué. ¿Cuál es la potencia de los lentes? Ah, pero si da 0, da 0. Porque si pongo el punto cercano, no, porque sin anteojos se supone que no ve bien, ese es el problema. Ujú. Sí, ese es el problema. A ver qué dice esta respuesta. Dice que se los tendrá que quitar y dice potencia más 3. ¿Por qué da 3 la potencia? Déjeme pensar.
Tengo el número, pero no sé, porque según yo, la situación es esta. La situación es que no tiene, bueno, o tiene un par de anteojos con punto cercano a 100 y luego le pone unas lentes de contacto con punto cercano a 25. Claramente, si pongo el punto cercano en 25, sí, esto no lo va a ver porque va a caer justo donde está el objeto. Ese va a ser el rollo, o sea que la imagen se pone justo encima de este. Pone justo aquí encima. Entonces ahí no se va a ver con nitidez, porque no va a estar esencialmente viendo la imagen. Pero lo que no sé es por qué voy a usar los 100 centímetros para la otra potencia. No encuentro el juego de palabras aquí. Receta lentes de contacto positivo que acercan el punto cercano del paciente. O sea que el punto cercano del paciente con las lentes de contacto es 25. Es 25. Luego, si calculo esa potencia, 25 claramente da 0. Eso sí. Pero este 0 daría en caso de que el objeto esté cerca, ¿verdad? Sí, está cerca. Porque en el inciso pregunta de objetos a larga distancia, en el inciso A, o sea, los lejanos. Sí, pero mm, sí, pero entonces, ¿cuál es exactamente el efecto de la lente? Pues ese es el punto. El efecto de la lente es poner esto aquí. O sea, porque sale fácil decir 1 sobre DO más 1 sobre DI es 1 sobre 0.25 más 1 sobre -1 y eso da 3. Y positivo, porque este es un cuarto y 4 menos 1 da 3. Este que está aquí es 100 centímetros, es un metro, ¿verdad? 100 centímetros es un metro. Pero lo que estoy tratando de entender es que esta que está aquí es una distancia de punto cercano para cuando él no se ha puesto las lentes de contacto, ¿no? Porque dice, para corregir un caso de hipermetropía, un optometrista receta lentes de contacto positivos que acercan el punto cercano del paciente de 100 a 25. Entonces, según yo, digamos, antes de usar las lentes es 100 y después cuando se ponen las lentes es esta. Inciso A, ¿podrá ver objetos lejanos con claridad? Pues no, por lo que dije, que se va a poner justo encima del punto donde está la distancia del objeto. Pero la B es, ¿cuál es la potencia? Que la potencia, según yo, tiene que ser asociada a este. Esta con esta, según yo, ¿eh? Pero aparece que está asociada a la otra. No sé por qué. Bueno, lo pienso otra vez. Mañana les cuento a ver qué pasa. Porque y
Y la pregunta es con el punto lejano, dice usted. Puede ser. Es que el punto cercano está clara. Pero la del punto lejano, el objeto está en el infinito. mm, no, no. Tiene que ser este. Solo que este cae aquí. Por ejemplo, en este ejemplo, miren, dice, una persona hipermétrope tiene un punto cercano de 75 en el ojo izquierdo y de 100 en el ojo derecho. Si usa lentes de contacto, la potencia del lente para el ojo izquierdo debe ser mayor o igual menor que la potencia de la lente del ojo derecho. Ok. ¿Qué potencia deben tener los lentes de contacto para que le permitan ver con claridad a un objeto a 25 centímetros? Te voy a usar los números que están aquí. 100 centímetros, hipermetropía, punto cercano. 25 centímetros, distancia del objeto. Entonces, cuando el libro resuelve el problema, notan ustedes que pone la distancia del objeto 25 centímetros, porque la lente tiene distancia de punto cercano 100. Bueno, distancia del objeto 25. Y usa aquí 1 metro porque la lente tiene distancia al punto cercano 100. Y entonces eso da 3 dioptrias, que es la respuesta del libro, pero no, ahí no sé. No sé por qué da 3. La verdad que no sé. Matemáticamente uno puede conseguir el 3, pero la lógica es usar este. Doctor, Ujú, fíjese que yo había tomado la respuesta del libro y me fui de atrás hacia adelante. Es ujú. decir, tomé la potencia y la distancia del objeto sale que es 1/4. Sí, 1/4 es punto 25. Ujú. Ajá, Entonces, esa es la distancia que toma del objeto para llegar a esa respuesta. perfecto. Es este mismo número que está aquí. Ese es este. O sea, la distancia al objeto típica es 25 centímetros. Eso es importante. Eso siempre va a pasar. Pero, entonces, según entendemos, cuando ponemos la lente, ¿verdad? Colocamos la lente frente al ojo, la imagen del objeto se va a ver magnificada y se va a ver nítida a una distancia llamada distancia del punto cercano. En este problema dice que el punto cercano va de 100 a 25 colocando unas lentes de contacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué si me voy a hacer, o sea, por qué si el efecto de colocar la lente es este punto cercano, por qué tengo que utilizar este 100 para esa respuesta? Esa es la pregunta ahí. Entonces, no sé, la verdad que lo reviso, porque no quisiera atrasarme más hoy, por hoy al menos. La verdad no sé por qué quiere usar ese número, porque está, por el momento está claro para nosotros qué es lo que hay que hacer. Y esto no, y esta idea no cuadra para que dé el 3 ahí. Ese es el problema. Bueno, avanzamos, pues porque si no, nos retrasamos mucho.
Entonces el día de hoy, aparte de resolver el problema que ya le he dicho, y pues bueno, hay otro ejercicio ahí que también vamos a resolver en estos días, el 15. Quiero hablarles acerca de microscopios y de telescopios para poder mañana ya empezar a resolver problemas de este tipo. Siempre arrastran un poco las mismas ideas, pero hay nuevos conceptos o nuevos términos. Entonces, miren, lo primero es, en el libro de texto vamos a trabajar con dos tipos de microscopios. Un microscopio esencialmente es un aparato que amplifica objetos, ¿verdad? Y así nosotros podemos ver con más detalles las características o las particularidades que este objeto tiene, ¿verdad? De tal manera de que de otra forma no se puedan estudiar. Si queremos ver un tejido de algo, pues, microorganismos, etcétera, ¿no? Y entonces existen dos tipos básicos de microscopios, uno que se llama microscopio simple y uno que se llama microscopio compuesto. ¿Cuál es el detalle en un microscopio simple? No es nada más que es una lupa, tal cual, así como lo estoy diciendo, es una simple lupa. Entonces, ¿qué es lo que hace ese microscopio? Bueno, aumenta la imagen, perdón, aumenta lo que se ve del objeto, ¿verdad? A una distancia particular. Eso provee o proporciona, ¿verdad? Las cosas que se ven a través de la lupa, un aumento angular. Ese aumento angular, que es distinto a la magnificación o el aumento lateral que vimos en las lentes, ¿verdad? La M, que es la altura del objeto entre la altura de la imagen entre la altura del objeto, es aquí un poquito diferente. Porque aquí esencialmente cuando uno trabaja con estos dispositivos, uno trabaja como con la mitad y uno siempre quiere que las imágenes finales siempre estén derechas, ¿verdad? Entonces el punto es el siguiente. Nosotros sabemos, ¿verdad? Incluso lo acabamos de discutir, que si nosotros vemos algo, ¿verdad? Nosotros tenemos un punto cercano que está a 25 centímetros, ¿verdad? ¿Verdad? Que es la distancia mínima que requerimos nosotros para poder identificar con nitidez un objeto. Si nosotros vemos esto en perspectiva, esencialmente lo que nosotros tenemos aquí es la formación de un triángulo, donde se subtiende un ángulo. Aquí están los 25 centímetros que les estoy hablando y aquí estaría como pues la altura esencialmente del objeto, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner teta sub 0, que sería el ángulo al que podemos ver nosotros justamente este objeto a una distancia de 25 centímetros. Entonces aquí sería como armar un triangulito por aquí, ¿verdad? Sería teta 0. Muy bien. Si nosotros colocamos una lente delante de nuestro ojo, ¿verdad? Y acercamos este objeto, ¿verdad? Por dentro de la longitud focal de la lupa, entonces nosotros vamos a ver una imagen que va a estar más largo, pero va a estar aumentada, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ver algo desde muy cerca, pero que lo veamos muy, muy largo. Entonces, a esa relación entre este ángulo que forma la imagen, ¿verdad? Aumentada y lo que se forma con el objeto sin la lente es a lo que vamos a llamar aumento angular, ¿verdad? Entonces, el aumento angular simplemente es la razón entre el tamaño angular del objeto visto a través de la lupa dividido entre el tamaño angular del objeto visto sin la lupa o visto directamente con el ojo. Visto directamente con el ojo sería este y visto con la lupa o con el microscopio sería este que está aquí. Entonces eso que está aquí es importante. Ahora, hay un detalle técnico aquí, ¿no? Hay un detalle técnico. Ese aumento angular lateral es un ángulo dividido entre otro. Bien, ya les cuento ese aspecto técnico. Muy bien. Entonces, sucede que bueno, como ya dije, este aumento angular no es igual a la magnificación, eso es distinto. Sucede que nosotros podemos conseguir el máximo del aumento angular. El máximo del aumento angular se presenta cuando la imagen vista con la lupa está en el punto cercano del ojo. O sea que digamos que por alguna razón venimos nosotros en este sistema y esta imagen cae justo
en nuestro punto cercano del ojo a 25 centímetros. En estas condiciones, nosotros sabemos, este signo menos de la distancia de la imagen es porque la imagen cae del mismo lado que el objeto, ¿verdad? Nosotros podemos calcular justamente la distancia a la cual está el objeto, porque nosotros tenemos que mover el objeto para saber cuál es la relación o dónde debe de caer, ¿verdad? Entonces aquí, sin pérdida de generalidad, podemos decir que la distancia del objeto es la distancia de la imagen por la longitud focal, entre la distancia de la imagen menos la longitud focal, ya despejado de esta formulita que está acá. Pero estoy diciendo que la distancia de la imagen es negativa, 25 centímetros. La lente tiene longitud focal positiva, ¿verdad? Eso no lo tocamos. Este menos que está aquí con este menos que está acá se va a cancelar con este que está acá, de tal manera que esto va a quedar 25 centímetros por la longitud focal, entre 25 centímetros más la longitud focal. Esto nos da la distancia del objeto, ¿verdad? Donde la longitud focal de la lente o de la lupa se debe de expresar en centímetros. Los tamaños angulares se relacionan a través de las tangentes de los ángulos, ¿verdad? Es decir, en este triangulito que yo les hice aquí, nosotros sabemos que la tangente del ángulo es igual al lado adyacente dividido, el lado opuesto dividido entre el adyacente, o sea, y sobre x. Pero sucede que para ángulos pequeños, la tangente de ese ángulo θ es aproximadamente θ, ¿verdad? Es aproximadamente θ. ¿Eso cómo lo podemos ver? Entonces lo podemos ver así como con una especie de tabla, ¿no? Aquí tengo una tabla, miren. Entonces aquí tengo una tabla en la cual yo calculo la tangente de un ángulo, por ejemplo, 0.1. Pongo yo la tangente de 0.1, ¿verdad? Y la respuesta me da 0.100335. Esta respuesta es casi igual al 0 punto que yo puse primero. Si pongo punto 2, me da 0.20, 271. Si pongo punto 3, 0.93 y así sucesivamente. Entonces quiero que calculen esto en sus calculadoras, que pongan la tangente de 0.1 y que la respuesta les dé aproximadamente 0.1, ¿verdad? Si hacen eso, hay que estar 100% seguros de que la calculadora esté en radianes. No puede estar en grados para esto. Tiene que estar en radianes. Y eso es la razón, es porque, a ver, ¿qué se hizo el libro? Aquí. Porque la magnificación angular es la razón entre dos números adimensionales. No puede estar en grados. Entonces, confírmeme por favor de que la tangente de 0.1 da 0.1. Sí. Sí, ok. Bien. Entonces, dicho eso, como la tangente de eso es aproximadamente eso, entonces la magnificación lateral se puede escribir esencialmente como, perdón, angular, se puede escribir como 25 sobre la distancia del objeto, donde la distancia del objeto es esa formulita que está ahí, y entonces el aumento angular con la imagen en el punto cercano a 25 centímetros sería esta fórmula que está aquí, ¿verdad? 1 más 25 entre la longitud focal. Ahora, si suponemos que la imagen se forma en el infinito, si suponemos que la imagen se forma en el infinito, entonces el aumento angular sería 25 centímetros sobre la longitud focal, ¿verdad? Y eso nos puede producir aumentos laterales de hasta 3 o 4 veces. Entonces, aquí quiero ser muy técnico en lo que está pasando. Cuando nosotros estamos utilizando esto de los microscopios simples, nosotros
Sí. Nosotros estamos tratando de ubicar la distancia de la imagen en en tres lugares. El primero es en el punto cercano. O sea, si la imagen cae justo en el punto cercano, ¿verdad? Ocurre esto que está aquí. Entonces la magnificación angular se escribe como 1 más 25 entre la longitud focal de la lente. Si la imagen cae en el infinito, entonces la magnificación simplemente es 25 centímetros dividido entre la longitud focal. Pero si la imagen está en cualquier otro lugar, no sabemos dónde, se calcula. Entonces, el aumento angular se calcula con la formulita primera que les di, que sería el aumento angular con la lente dividido entre el aumento angular sin la lente. Exactamente eso es lo que pasa. Entonces, dependiendo del caso que estemos tratando, podemos usar esta o podemos usar esta. Lo que sí es cierto es que de esta última se deriva esta tanto como esta. Yo creo que yo personalmente voy a tender a utilizar esta ecuación porque de aquí puedo deducir las otras dos. Pero si en algún problema les da facilidad utilizar estas, pues utilícenlas, ¿verdad? Eso no es ningún problema para mí. Entonces, ese es el detalle ahí con las lentes, perdón, con los microscopios simples. Ahora, ¿qué es un microscopio compuesto? Simplemente es un microscopio en el que le vamos a agregar una lente más. Sucede que el microscopio compuesto puede dar más aumento del que se puede conseguir con una sola lente. Entonces, este microscopio consiste básicamente en un par de lentes convergentes, con lo cual la primera lente convergente, esta que se llama lente objetivo, ¿verdad? Tiene una longitud focal relativamente corta, de menos de 1 centímetro, y eso, ¿verdad? Produce una imagen real invertida y agrandada. Luego, la otra lente, la que está más cerca del ojo, se llama ocular, y esta tiene una mayor distancia focal de algunos centímetros. Algunos centímetros lo podemos pensar entre 1 y 10 o 20, algo así. Y lo que hace es que la imagen se coloca justo dentro del foco. O sea, aquí está el objeto que se coloca cerquita del punto focal de la lente objetivo. Los rayos pasan, entonces la imagen se forma muy cerquita de la lente ocular, de tal manera de que la imagen final, que es esta IE que nosotros miramos aquí, la imagen final de la lente ocular que nosotros observamos es magnificada pero aumentada varias veces, mucho más que en la otro tipo de lente. Entonces aquí el aumento total angular producido es la multiplicación de los factores de magnificación o de aumento lateral que tiene cada una de estas. Que hay un detalle importante y es que como este se coloca muy cerquita de la longitud focal, entonces esta distancia del objeto se puede asumir como la distancia de la lente objetivo. Mientras que como la imagen que cae del otro lado es muy cerquita a la longitud de separación entre las lentes, porque esta cae muy cerquita del ocular, entonces esta distancia de la imagen es aproximadamente L. De tal manera que el aumento angular en un microscopio compuesto aproximadamente puede ser 25 centímetros multiplicada por la longitud de separación entre las dos lentes y dividido entre las dos longitudes focales, tanto de la lente objetivo como de la lente ocular, ¿verdad? Que son estas dos lentes que están aquí. Como esas dos lentes son convergentes, este número que está aquí es positivo, este número es positivo, la distancia de separación es positiva y este signo menos es por formalidad, porque acuérdense ahí que la imagen final va a estar invertida respecto del objeto original que nosotros tenemos. Y ese es el funcionamiento del microscopio compuesto, esencialmente. No sé si tienen alguna pregunta al respecto con microscopios simples o microscopios compuestos. ¿Sí me escuchan?
doctor, sí se escucha. Ah, ok. ¿Tiene alguna pregunta? Por ahora no. Bien. Como no hay preguntas, pasamos entonces a los telescopios. Entonces los telescopios son algo que también nos quiere hacer ver un objeto, ¿verdad? En este caso no es un objeto pequeño, sino que un objeto grande que nosotros no podemos notar bien con nuestros ojos debido a que está a una muy gran distancia, ¿verdad? Ese es el punto con los telescopios. Entonces, los telescopios, hay dos tipos, uno que se llama el telescopio de Galileo y el telescopio terrestre, ¿verdad? Entonces, aquí esencialmente el factor de aumento angular del telescopio, ahí está el telescopio refractor, bueno, no importa, telescopio refractor también. El telescopio refractor simplemente tiene dos lentes convergentes aquí, tal cual. Entonces, el factor de aumento lateral, angular, perdón, es menos la distancia focal de la lente objetivo entre la distancia focal de la lente ocular, que es esta que está acá. Es esencialmente eso. Ahora, en este telescopio de Galileo, el punto es que la imagen viene desde muy largo, o los rayos del objeto vienen desde muy largo. Imagínense que quieren ver un planeta, una estrella, una cosa así. Entonces, estos rayos pasan por una lente que es convergente. Y luego, porque la imagen que se forma, intermedia, es una imagen muy pequeña, no vamos a poder ver con nitidez las cosas. Entonces, luego se pone una lente divergente para poder hacer que esta imagen sea más grande, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que pasa con el telescopio de Galileo, ¿verdad? Y la magnificación se calcula, perdón, el aumento lateral se calcula tal cual lo enseñé. Ahora, en un telescopio terrestre, que es un poquito diferente, aquí se utilizan tres lentes, tres lentes. Los rayos vienen desde muy lejos, pasan por la lente objetivo, pero lo que siempre queremos es tener una imagen final que esté derecha, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, cuando pasa por la primera lente, la imagen se va a ver invertida. Si dejamos esta imagen aquí invertida, entonces cuando pase a la segunda lente, sí se va a ver magnificada, pero se va a ver siempre invertida. Entonces nosotros miraríamos las cosas al revés. Lo que hace este tipo de telescopio es colocar una lente intermedia llamada lente erectora, que lo único que hace es darle vuelta a la primera imagen en una segunda imagen, pero técnicamente el efecto de darle vuelta no provoca magnificación sobre la primera y segunda imagen. Esto es porque estas imágenes se forman justo delante y atrás de la lente y tienen una posición de 2 veces la longitud focal de la lente erectora. O sea, es decir, que entre la distancia entre esta imagen que se forma aquí primero y esta imagen que se forma aquí después, la longitud aquí es 4 veces la longitud focal, exactamente por eso. Entonces, algunas preguntas típicas que he estado viendo por ahí es que sería como el tamaño que tiene el telescopio. Y entonces el rollo es que mínimo debe de tener 4 veces esta longitud focal de esta, porque si no, no se va a poder dar ese efecto. Luego esta segunda lente, perdón, esta segunda imagen se coloca dentro de la lente ocular, ¿verdad? Que es la que está más cerca del ojo, y eso nos provoca una imagen final aumentada y derecha, que es lo que nosotros queremos ver. Con la magnificación que se calcula justo como lo acabo de decir, el aumento angular se calcula de la diferencia entre la lente ocular entre la lente objetivo. Esta es la lente objetivo y esta es la lente ocular. ¿Por qué en este tipo de telescopio no aparece la longitud focal de la lente erectora? Porque la lente erectora, esta que está aquí en medio, no provoca magnificación. El único propósito de esa lente es darle vuelta a la imagen de la primera a la segunda. Es lo único que está haciendo ahí, dándole vuelta a la imagen. Entonces, para fines prácticos, nosotros en el aumento angular del telescopio solamente ocupamos esas dos cantidades, ¿verdad? La ventaja aquí con este tipo de cosas es que podemos tener, o sea, podemos observar objetos a muy larga distancia. Y en el caso de los microscopios compuestos, la ventaja de los compuestos
es que podemos obtener factores de magnificación muy elevados, ¿verdad? Aquí se mencionan de 5 por 100 veces, aquí de 40, 90 veces, hasta 1000 veces, hasta 2000 veces en un microscopio mucho más moderno de los compuestos, ¿verdad? Compuestos es por varias, lógicamente varias lentes, y eso es lo que hace que podamos tener grandes factores de magnificación angular, así como observar objetos a muy larga distancia en el caso de los telescopios. Y eso es todo lo que quería contar el día de hoy para ya mañana comenzar a resolver problemas de esta parte más. A ver en qué día resuelvo ese problema 15 para ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces hay una explicación lógica de por qué es eso. No sé si tienen alguna pregunta con esto de los telescopios o con los microscopios. Creemos que ahorita no, doctor. Mañana que vengamos de intentar resolver ejercicios vamos a tener duda. Ok, entonces mañana nos vemos entonces para eso. Vamos a detener la grabación, se las comparto en un rato y entonces nos veríamos mañana. ¿Ok? Gracias, doctor. Bye, que les vaya bien.